Pase bien para todos. Quiero compartir el Evangelio del próximo domingo 25 de diciembre. Un texto bellísimo, de gran profundidad teológica. Un texto que nos debe llevar a nosotros a pensar, a meditar, a reflexionar en la identidad, en la auténtica y verdadera identidad del Mesías. ¿Cuál es realmente el Mesías del que nos habla la Biblia, del que nos habla la palabra? ¿O será que creamos o creemos en Mesías más bien a nuestros acomodos, a nuestros ideales, a nuestras necesidades, desdibujando la imagen y la identidad real del Cristo, del unigénito del Padre, del Verbo encarnado? Vamos a ver todas estas categorías que significan según el texto del Evangelio del prólogo del Evangelio según San Juan, que es el que compartimos este domingo 25 de diciembre. Tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él está en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al comenzar este video, realmente es un texto demasiado rico, con gran profundidad teológica. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la palabra por la que fueron creadas todas las cosas. Ese es Cristo. Por medio de la palabra es que nosotros nos comunicamos. Y por medio de Cristo es que Dios se ha comunicado con todos nosotros, dándonos, como nos dice la carta a los Hebreos, dándonos en plenitud todo el misterio de su revelación. ¿Qué significa todo esto? Primero, acerquémonos a la identidad del Mesías. En tiempos de Jesús, diferentes sectores del pueblo de Israel estaban esperando el Mesías. Bueno, todo el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías. Pero, ¿qué Mesías era el que esperaba el pueblo de Israel? Dependiendo de las personas, dependiendo del sector. 4 grandes sectores durante el nacimiento de nuestro Señor y durante toda la vida de Jesús. Estaban los fariseos, muy conocidos por el texto del Evangelio. Estaban los saduceos, los encargados del templo. Estaban los celotes, que fueron muy amigos de Jesús. Estaban también los esenios, al parecer Juan el Bautista era esenio. Los fariseos, hablemos de estos solo 4 sectores, que eran como los más relevantes y más importantes en tiempos del Mesías. Los fariseos. ¿Qué es lo más importante para los fariseos? Y ojalá no lo sea para nosotros. Para los fariseos lo más importante es la norma. Por eso cuando nosotros nos acercamos al texto del Evangelio y encontramos esas discusiones, que casi son controversias, peleas entre nuestro maestro y los fariseos, todo va siempre fundamentado, o todo siempre tiene como centro los preceptos, los mandamientos, las normas.
Los fariseos habían puesto, más bien impuesto, cantidad de normas al pueblo de Israel. Era ya muy difícil llevarlas. El Señor dice, ustedes han impuesto cantidad de cargas a la gente y ustedes no están dispuestos a mover un dedito para cargarlas. Los fariseos que esperan a este Mesías que diera plenitud a la norma, quedaron decepcionados profundamente de nuestro Señor Jesucristo, porque se encuentran en un Mesías que transgredió la norma, que a ellos los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Cuándo transgredió la norma nuestro Señor? Todo lo que tenía que ver con el día sábado. Eso los escandalizó a ellos. Cuando él hablaba del sábado, porque para él, ¿qué fue más importante? ¿La norma o el ser humano? El ser humano. Él va a decir, es que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La norma, lo podríamos resumir así, la norma está al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de las normas. Muy triste la vida de personas que su vida solo está para el cumplimiento de las normas. Normas, recordemos a Jesucristo. No caigan en esa actitud farisaica. Además que los fariseos también, cuando se dieron cuenta que los discípulos del maestro estaban transgrediendo lo del día sábado, ¿ustedes recuerdan? Cuando tomaron las espigas y comieron, que se escandalizaron. O cuando el Señor entró en cara de los impuros, de los publicanos, y cuando lo vieron andando con prostitutas, o que era amigo de los celotes. Todo lo que dijeron los fariseos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por eso estos van a ser los principales que van a intrigar para la muerte del maestro. Pero eso lo vamos a ver en Semana Santa. Quedaron decepcionados de Cristo. Estaban también los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran los encargados del culto en el templo de Jerusalén. Era gente de muchísimo dinero. Muy triste, ¿no? Que los encargados del culto a Dios sean los que se hayan enriquecido por el culto. A ellos les gustaba el diezmo, les gustaba el dinero. Y ellos esperaban a un Mesías que viniera a darle perfección a los sacrificios. Y se encuentran en eso un Mesías que cuando llega al templo, dice que eso, que era la institución más importante para ellos, y bueno, y para todo Israel. Y el Mesías dice que eso se podrá destruir y que él lo va a reconstruir en 3 días. Que cuando llega Jesucristo al templo y expulsa a todos los mercaderes, porque así había sucedido. Como a esta gente les gustaba tanto la plática, entonces habían convertido el templo en un mercado. Ojalá eso no esté sucediendo con nosotros. Bueno, en la iglesia católica no sucede como en iglesias protestantes, en iglesias evangélicas, no en todas las iglesias evangélicas, pero sí hay algunas iglesias evangélicas que se han convertido en un completo mercado, en un comercio de la fe, que se llama simonía, que siguen pidiendo plata y siguen pidiendo diezmo. Un día vamos a hablar del diezmo. Yo en TikTok tengo algunos videos del diezmo. El Señor lo presentó fue como una mala práctica. El Señor nunca pidió eso. Eso estaba por allá en el Antiguo Testamento, veterotestamentario. Pero el Señor nos va a hablar cuál es la norma más importante, es el amor. Cuando a estos saduceos les encantaban los lujos, les gustaba la plática de los pobres, el Señor, no, vean dónde van a ser nuestro Señor Jesucristo, en un pesebre, se va a quedar en un pedacito de pan, va a morir en un madero. Alguna vez le preguntaron, maestro, ¿tú dónde vives? Y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y en cambio, por eso fue tan fuerte para los saduceos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Quedaron totalmente decepcionados de él. A ellos les gustaba eso de la prosperidad, esa mal llamada teología de la prosperidad que tienen algunas, no todas, ¿no? Algunas iglesias evangélicas donde el único que se hace próspero es el pastor, no más, y su familia, que si viven en medio de lujos, con carros finos, en mansiones y viajando por todo el mundo. Mientras los pobres que van allá a depositar el diezmo y las ofrendas siguen sumidos en la pobreza. Eso es muy triste. Han convertido sus garajes, porque las iglesias son unos garajes, bueno, ya son unas bodegas grandísimas, las han convertido en comercio. Hasta ya tienen datáfonos para cobrar el diezmo. Pero bueno. Fariseos decepcionados del Mesías. Saduceos también. Los celotes. Los celotes que eran muy amigos de Jesús. Los celotes, diferente a los saduceos y a los fariseos, esperan era a un Mesías con poderío militar y político. Porque los celotes era un grupo armado revolucionario que buscaba la independencia y la soberanía de Israel.
y entonces que sacara al ejército invasor, a los romanos, en ese momento de la ocupación en Palestina o de Israel. Y el Señor le hizo favores a los romanos. En Cafarnaún, ¿ustedes recuerdan al centurión de Cafarnaún? Aquel de, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor le sanó el criado. Cuando llegaron a cobrarle los impuestos, él dijo a Pedro, claro Pedro, ve y paga los impuestos. Si no tienes dinero, ve allá en el agua, vas a encontrar un pescadito, saca la moneda y paga mis impuestos y paga tus impuestos. Otra vez le dijeron si era lícito pagarle los impuestos al imperio romano. Y él dijo, tráiganme una monedita. Le acercaron la monedita y en la monedita estaba la cara del César. Dijo, pues denle al César lo que es del César. Los celotes quedaron, y así en muchas otras circunstancias, quedaron, al parecer Judas Iscariote, esto es especulación, era como que celote, al igual que Pedro, que los hijos de Zebedeo. Eso todavía no se sabe, pero es especulación y posiblemente sí. Quedaron decepcionados de Jesucristo, porque no llegó con ese poderío militar y político, sino llegó hablando de amor, llegó hablando de perdón. Los esenios, quienes al parecer Juan el Bautista era esenio, y hacían, sin caer en maniqueísmo, ¿no? Y hacían una diferencia muy fuerte entre los buenos y los malos, y esperan un Mesías que viniera a arrasar con los malos y que quedaran solo los buenos. ¿Y Cristo con quién andó? Con los que la sociedad consideraba malos. Andó con prostitutas, con publicanos, con paganos. Vean el pesebre, se manifestó fue a los pastores que eran tan despreciados en tiempos de Jesús. Tenían muy mala fama los pastorcitos, tenían fama de ladrones, olían muy mal, pero bueno, eso viene de del mito de Caín y Abel, porque Caín se identificaba con los pastores y Abel con los agricultores. Entonces, bueno, ya vamos a llegar nosotros. Estoy esperando que sigamos creciendo en el número de suscriptores acá en el canal de YouTube para hacer el curso de Biblia del Génesis. Y bueno, un curso bíblico que vamos a comenzar por el Génesis y ver por qué Caín, por qué Abel y todo lo que significan todos estos relatos, Adán y Eva, todo eso lo vamos a ver cuando hagamos el curso bíblico. Y entonces los esenios quedaron también decepcionados, tanto, recuerden el evangelio del domingo antepasado, que Juan el Bautista le tiene que mandar a preguntar al maestro, bueno, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Él, el que lo había bautizado, el que lo había señalado, el que había dicho que no era digno de desatarle las sandalias, va a hacer esa pregunta. El verbo encarnado, el unigénito, Dios en medio de nosotros, como nos lo dice el Evangelio del día de hoy, que viene ¿a qué? ¿A qué viene el Mesías? El Papa Benedicto nos lo enseña. El Papa Benedicto nos dice que ser cristiano no es mucho más allá que una religión o que una espiritualidad. Ser cristiano, cuando yo acepto al Mesías, si yo realmente estoy celebrando estos días de Navidad y lo acepto a Él, es para yo asumir un estilo de vida. Yo soy cristiano por el estilo de vida que yo llevo, no por la cantidad de medallitas que yo pueda llevar colgadas, ni por la cantidad de imágenes que yo pueda tener en mi casa, ni por la rodilla que pele todos los días donde sea. Yo soy cristiano es porque vivo el amor, porque vivo en la humildad, porque vivo el perdón, porque creo en Él, porque asumo su palabra, porque cumplo su palabra, porque no excluyo, porque no margino, porque yo acepto absolutamente a todos, porque yo no critico, porque yo no soy de los que veo la pajita del ojo ajeno y no veo y no reparo en la gran viga que tengo en el propio. Eso es ser cristiano. Para eso vino el Mesías, para enseñarnos cómo vivir y cómo vivir en plenitud, cómo vivir en alegría. Él nos enseña a superar las tentaciones, esas tentaciones que Él tuvo durante toda su vida hasta el momento de su muerte. La tentación del poder, la tentación del placer, la tentación del tener, del dinero. Todo eso, nuestro Señor Jesucristo viene a enseñarnos cómo vivir en plenitud. Es el Mesías que estamos celebrando nosotros su nacimiento. Es el Mesías que viene a Mesías el liberador, que viene a salvarnos. ¿A liberarnos de qué? De lo que nos ata. ¿Qué es lo que nos ata? Lo que nos esclaviza. ¿Qué nos esclaviza? Nuestros pecados. Yo espero es un Mesías que haga los favores y que cumpla lo que yo le pido. ¿O creo en ese Mesías realmente liberador, que viene a salvarme de mis pecados, que viene a liberarme de todas esas cosas malas que yo tengo?
Para eso era el tiempo de Adviento. Prueba de eso, los textos de todos estos días. Yo realmente este tiempo de Adviento, el tiempo de Adviento también es tiempo de conversión. Bueno, la iglesia siempre está en tiempo de conversión, nosotros. ¿Realmente yo me estoy convirtiendo? ¿Realmente yo estoy qué es conversión? Es cambio. Que tengo que cambiar mis situaciones de pecado para aceptarlo a Él. ¿O sigo esperando ese Mesías que cumpla mi voluntad? Que haga lo que yo le estoy pidiendo. Y eso es contrario a lo que Él nos enseña en sus oraciones. En el Padre Nuestro, hágase según tu voluntad. Pidámosle al Señor es más bien que Él nos ayude a cumplir la voluntad de Él, lo que Él quiere para mi vida. Yo ya tengo identificado, usted ya tiene identificado qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿O seguimos más bien pidiendo que Él haga nuestra voluntad? Pidámosle al Señor en esta Navidad que Él nos ayude a cada uno de nosotros a superar nuestras dificultades, a superar nuestros pecados. Pero para eso se necesita el pesebre. Para eso se necesita un ejercicio de humildad. Si yo no soy humilde, no voy a reconocer mis pecados. Pero pidámosle al Señor que Él nos dé la humildad como la del pesebre en la que Él nació, la humildad de sus papás, de José y de María. Durante esta última semana seguimos compartiendo en este tiempo, en estos últimos días del Adviento, previos a esto yo siempre estoy procurando, bueno, no siempre, pero yo quiero hacer la reflexión del Evangelio del día domingo, desde el día miércoles al día viernes, estarla subiendo, para que precisamente podamos preparar desde el texto del Evangelio y lo que yo comparto con ustedes, créanme que más allá de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo siento, es lo que nos enseñan los padres de la iglesia. O sea, este momento y este espacio no es para lo que Miguel piensa, para lo que Miguel dice, no. Es para que veamos lo que los santos, lo que el magisterio, los padres de la iglesia, lo que la tradición nos ha enseñado. Y yo espero con el tiempo, con el futuro, cuando vaya profundizando más en todos estos medios tecnológicos, en YouTube y en todo esto, ir colocándole las citicas de lo que yo voy hablando, de lo que yo voy diciendo. Digamos, lo que estoy compartiendo ahorita con ustedes es Irineo de León, Benedicto XVI y Tomás de Aquino. Eso es lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces a cada uno. Y Papa Francisco, el Papa Francisco, que cada día me impresiona más su mensaje y que el Papa, escuchemos más al Papa y hagámosle caso. No basta solo con escucharle, hagámosle caso a todo lo que nos está diciendo el Papa en estos días. Realmente es bellísimo y profundo. Que si nosotros le hacemos caso a lo que nos está diciendo su santidad el Papa Francisco, ¿cómo vamos a cambiar nuestras vidas? Para todos una muy feliz Navidad, que el Verbo encarnado, que el unigénito del Padre, el que es la luz que disipa las tinieblas, que es la luz es la verdad, la luz es Cristo, que es la tiniebla es la mentira, la tiniebla es el pecado, y nos dice que la luz vino a nosotros. ¿Para qué? Para acabar con la tiniebla. Donde hay luz no hay tiniebla. Les en cuenta. Ahorita voy a hacer un ejemplo. Vea. Acá tengo luz y acá se va la luz. La luz viene a darnos claridad y esa luz cuando disipa la tiniebla es lo que hace que nosotros también, la luz Cristo, venga a sacar, a acabar el pecado de nuestra vida. Esa es la mentira, ese es el pecado, y que la luz que es Cristo nos lleve a nosotros a vivir en libertad. Él es el Mesías, Él es nuestro liberador que viene y es lo que estamos celebrando todos nosotros. Una muy feliz Navidad para todos. Espero que nos encontremos la próxima semana, entre jueves y viernes, para hacer la reflexión del domingo 1 de enero. Una muy feliz Navidad. Bendiciones para ustedes y para todas. Les voy a dar la bendición para ustedes y para todas sus familias. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe para siempre. Una muy feliz Navidad para todos.